enumeran en los libros, en los catálogos de las bibliotecas, la palabra catálogo también es otra palabra griega, enumeran 250 piezas de teatro. Nos han quedado 8, 10 o 12. Lo mismo ocurre con los libros de matemáticas, con los libros de geografía, los libros en que se demostraba en 1700 años antes de que esto se volviera un lugar común en Europa, que la Tierra era redonda, que giraba alrededor del Sol, que tenía 40.000 kilómetros de circunferencia. Estos libros, muchos se perdieron y se perdió bastante ciencia, pero fue recuperada por el trabajo continuo de quienes tomaron uno por uno a hacer copias manuscritas de los libros antiguos. El libro medieval es un libro manuscrito, es un libro que no se puede multiplicar y que otra vez es un libro del especialista. Lo tienen en los conventos, lo tienen unas pocas personas que saben leer y escribir, porque la mayoría de la gente vive en una civilización que, como algunos de los profetas actuales nos invitan a tener, era una civilización solamente de la palabra oral y de la imagen. En la Edad Media, la cultura de la gente surge de mirar las imágenes sagradas, los vitrales. Es una civilización en la que pesa más la palabra escrita del sacerdote y la imagen, la palabra oral del sacerdote que la palabra escrita. Pero allí, en estos monasterios, se mantuvo la ciencia y se fue desarrollando y finalmente despertó. En el siglo XII, XIII, XIV, los libros se volvieron mucho más frecuentes, se volvieron perseguidos, buscados por todos los que querían saber algo, se volvieron la fuente del saber de la nueva ciencia, como lo llamó Bacon, y en 1450 más o menos, alguien repitió el mismo hallazgo que habían hecho los semitas, que todo se podía reducir a 25 o 30 símbolos, así como habían reducido la palabra oral a 25 letras. En la imprenta se redujo la posibilidad de todos los libros, se recoge en 25 signos metálicos, en unos cuantos miles de moldes, y en esos cuantos miles de moldes está la totalidad de los libros que haya creado el ser humano y que pueda crear el ser humano. Gutenberg, pues, imprimió su primer libro, le hizo un gesto, por supuesto, de reconocimiento a lo que era la cultura del libro sagrado. El primer libro que se publicó fue una Biblia, pero esto también, la publicación de la Biblia, fue el camino para la creación otra vez de una sociedad del conflicto y de la discusión y del debate, porque apenas la Biblia se pudo imprimir, apareció la idea de que todo cristiano debe tener la Biblia en su casa y leerla. Y de allí surgió la ruptura del cristianismo, la creación del protestantismo, con su idea de que cada persona es juez de su propia relación con la divinidad, con Dios, y que todos deben saber leer y escribir para poder tener esa relación. Los pueblos protestantes fueron los primeros que desarrollaron el alfabetismo. En el siglo XIX, esta es una revolución lenta, es una revolución que al comienzo parece muy rápida porque uno compara los libros de 1500 con los libros de 1550 y parecen muchos, pero en realidad era todavía libros que llegaban a unas pocas élites, aunque cada vez mayores, pero 200 o 300 años después, en 1800, prácticamente todos los pueblos protestantes, los países escandinavos, el norte de Alemania, los Estados Unidos, eran mayoritariamente alfabetas. La mayoría de la gente sabía leer y escribir y había sido por la idea de que había que tener la Biblia y leerla. Los pueblos cristianos se alfabetizaron europeos se alfabetizaron en el siglo XIX, Francia y España y los del sur, y los pueblos y nosotros nos alfabetizamos básicamente en el siglo XX. En Colombia, en 1910, hace 100 años, más o menos el 15% de la población sabía leer y escribir. En 1950, más o menos el 55%, hoy el 93% de los demás de 94%, que es la situación del mundo. Y con el libro llega, como en Grecia, la democracia, porque
Sería posible, no voy a entrar en eso, narrar toda la historia de la expansión de la democracia política como una historia del crecimiento del libro, de la lucha por el poder de la palabra, de la lucha para prohibir y para lograr el derecho a escribir y hablar, las prohibiciones de los reyes, la Inquisición, las destrucciones de los libros, la persecución de la enciclopedia en el siglo XVIII, cuando unos franceses decidieron que podían reunir otra vez, como en la Biblioteca de Alejandría, todo el saber en una sola gran obra, la enciclopedia, y fueron perseguidos por muchos mecanismos burocráticos. Los esfuerzos recientes de los nazis en 1933, cuando quemaron todos los libros que eran contrarios a lo que llamaban ellos la identidad germánica y aria. Y hoy incluso las peleas que hay en relación con la palabra transmitida por los nuevos medios de comunicación en los países árabes, donde también se lucha contra la idea de que todo el saber está en el libro y que lo demás es superfluo. La historia, pues, de la imprenta, esa cuarta revolución, la tercera revolución, la revolución de la imprenta, es la historia de la democracia y es la historia de la ciencia, porque todo nuestro desarrollo científico, creo que el libro que aparecía en el video es Siderea, el de Galileo, que fue un libro que fue condenado, pero que fue la base de la astronomía moderna. En los libros del Renacimiento, en Maquiavelo, en Descartes, está la base de la civilización moderna, de la ciencia moderna, que es una ciencia muy peculiar porque se basa en la acumulación permanente de desarrollo tecnológico, y ese desarrollo tecnológico está ahora comiéndose a los libros mismos de alguna manera o transformándolos radicalmente. El libro produce la tecnología que acaba transformando el libro. Pero decía yo que esa expansión no fue inmediata. Pasaron 200 años antes de que los países protestantes pudieran leer y mucho más antes de que el mundo pudiera leer. Hoy, digamos que en 1950 más o menos el 50% de la población adulta del mundo sabía leer. Hoy el 90% del mundo se calcula que sabe leer. Este es un saber un poco artificial y formal en muchos casos, pero solamente en África es inferior al 90% de la proporción de alfabetismo de adultos. Este es un cambio dramático que ha ocurrido en un periodo muy breve, son los 500 años de la revolución del libro. Y voy a mencionar simplemente en el caso colombiano cómo fue esta incorporación del libro a la cultura colombiana. La imprenta llega a Colombia por primera vez en forma continua hasta hoy, en 1780 más o menos. Tenemos 230 años de libro en Colombia. La brecha tecnológica entre Gutenberg y la imprenta de Espinosa de los Monteros en Bogotá es una brecha de más de 200 años, de 1450 de más de 300 años. Hoy las brechas tecnológicas son muy breves. La brecha tecnológica del teléfono, la del celular, la del computador, la del iPad, son brechas que se cierran en 5, 6, 10 años. Llegó el libro, se hizo una biblioteca porque había que tener la ciencia en la biblioteca. Una biblioteca muy curiosa, en 1850 una novela la describe. Dos bandidos quieren hacer algo y quieren hablar donde nadie los oiga. Y uno le dice, ¿dónde podemos hablar que nadie nos oiga? Y el otro dice, conozco el sitio perfecto, vamos a la biblioteca pública, a la Biblioteca Nacional. Allí, en la calle hasta pasan perros, allá no hay nada, no hay un ruido. Lo único es de pronto ratones, pero solo por la noche. Durante el día hay un bibliotecario y no más. Van, conversan, y el bibliotecario ve que no piden ningún libro, son los únicos visitantes probablemente en meses, y le preguntan, ¿no encontraron nada interesante? Entonces ellos le preguntan, bueno, ¿tiene algo de Rousseau, algo de D'Alembert, algo de Lord Byron? Y él siempre contesta, no, ni riesgos. Esos son libros peligrosos, son libros dañinos. Tengo los libros extraordinarios, tengo 3.000 vidas de santos y 12.000 libros de teología. La mayoría están en latín. Esa era la Biblioteca Nacional en 1850 en Colombia. Algunos intelectuales, algunos que soñaban con los libros, crearon bibliotecas porque creían en esta misma tradición y creían que debía traerse al país. En 1890 menciono simplemente en un pueblo de Antioquia, minero, pequeño pueblo minero,
15, 20 jóvenes formaron la que se llamó la Biblioteca del Tercer Piso y pedían los libros a París, a Madrid, a Londres. Llegaron a tener 3 o 4 mil libros en este pueblito de 2.000 habitantes. Y prestaban los libros y decían que los podían leer hasta las señoras, que en esa época no se suponía que leían mucho. Y curiosamente, si uno mira la lista de estos jóvenes que formaron la biblioteca en un país analfabeta, entre esos 15 autores, entre esas 15 personas, hay 2 que son de los grandes novelistas colombianos. Hay un arquitecto que fue el fundador de la planeación urbana en Colombia. Hay 2 personas que llegaron a la Corte Suprema de Justicia. Hay 3 o 4 profesores universitarios. Que en un pueblo remoto de Antioquia de Minas, en un campamento minero, se formara una biblioteca y saliera esta generación muestra, en cierta manera, el poder del libro y de la palabra. Uno de esos jóvenes no se pudo graduar. El rector de la universidad dijo, lo perjudicó mucho su hábito de pasarse todo el tiempo leyendo novelas. Después las escribió, era Tomás Carrasquilla. Pero, para concluir esto, digamos que hoy ya todos saben leer y escribir. Y estamos entrando en la última de estas revoluciones, que tiene 20 años, es la revolución de la comunicación inmediata a través de redes electrónicas. No es tanto el computador en cierta manera es una máquina de escribir sofisticada en su uso inicial. Ha sido sobre todo el proceso de la creación de las redes lo que ha transformado el mundo de la lectura y de la información. La aparición de Internet en 1991 como una red pública, había antecedentes, 20, 30 años de redes particulares, es la última de las revoluciones de la palabra y llevamos 2 décadas tratando de entender su significado y su impacto. Y yo pienso que los cambios que está dando son extraordinarios y que son más bien una nueva expansión, una nueva ampliación del poder de la palabra y del libro. Los cambios en el acceso son rapidísimos. Esa brecha tecnológica de la que se quejaron hace 15 o 20 años algunos de los primeros teóricos de la revolución de los medios, es una brecha que se ha acortado a una velocidad que ninguno de ellos pudo prever. Hoy, en Colombia, hay mucho más personas, más de la mitad de las familias tienen acceso al computador, hay mucho más personas, y esto tiene algo de triste, que familias que tengan más de 100 libros en su casa. La brecha del computador está más estrecha que la brecha del libro. La diferencia entre las familias que leen en casa, que tienen muchos libros, y las que no tienen, es mucho mayor, y la proporción, y es mucho más concentrado el grupo de los que tienen el privilegio del libro que de los que tienen el privilegio del computador, e incluso del computador en un dispositivo móvil. El computador es un acceso potencial a una población a la que nunca se llegó. El libro en Colombia nunca llegó al 80% de la población. El computador está llegando hoy al 50% y en 5 o 10 años va a estar llegando al 80 o 90% de la población. Entonces, el acceso. Los cambios en la producción. El libro era un libro en gran parte importado, pero Colombia también creció muchísimo su edición en los últimos años. Pasó de editar 300 libros en 1940 por año a más o menos 4, 5 mil, 6 mil a finales del siglo. Una multiplicación por 20, pero el libro es un libro especializado y complejo, elaborado a través de un proceso industrial que tiene especialistas y expertos, los editores y mucha gente. Los nuevos sistemas abren la posibilidad de la edición a muchas otras instancias, con efectos complejos, porque puede aparecer la autoedición, que produce ocasionales productos de calidad y grandes cantidades de basura, la edición institucional, que puede inflar la oferta de libros en cierta manera innecesarios, y ya Gabriel Said hace 20 o 30 años hablaba de que teníamos demasiados libros, y eso decían los hombres del Renacimiento. Ya en 1600 se hablaba de que había más libros de los que era conveniente tener, y en el siglo XVIII hay una utopía, la de Mercier, en la que se invita